Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, alumnos del seminario. Me alegra verles nuevamente este jueves 3 de noviembre del 2022. Eh, la vida pasa como agua entre las manos. Va, yo creo que en esta sabiduría poética que tiene el salmista, dice que, ah, que la vida es como un vapor de agua, ¿no? No, la vida es, el que dice que es vapor de agua es Santiago. La vida es como la flor que a la mañana crece y a la tarde se seca, se marchita y se seca. Por ahí va la idea. La verdad que sí, pasa muy rápido la vida, hermanos, pasa muy rápido. Pero bueno, gracias a Dios ya llegamos al final, no solo de esta cursada, sino también de la segunda mitad del tercer trimestre. Así es que la próxima semana arrancamos las últimas dos materias del año. Así es que ánimo, gente, ánimo, vamos adelante, firmes y adelante. Ya faltan solo dos materias y ahí, olvídense, casi 3 meses vamos a estar de vacaciones. Así que vamos a tomar un último respiro y vamos a continuar el siguiente año, Dios mediante, con mucho ánimo, con mucha alegría. Bueno, voy a terminar este tema y al final vamos a hablar un poquitito, si hay algunas dudas sobre el trabajo final. Y ahí cerraremos la materia. ¿Ok? Muy bien. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en lo que veníamos charlando. Bueno, hablamos en la última ocasión sobre los dos tipos de mal y que consecuentemente pues trae sufrimiento consigo mismo y veíamos que uno tiene que ver con el mal moral propio de las decisiones que uno toma, ¿no? A veces el sufrimiento no está relacionado intrínsecamente a la voluntad de Dios, sino más bien está relacionado a, este, a las decisiones que los seres humanos tomamos, ¿no? Y entonces, como consecuencia perdónenme el pleonasmo, como las consecuencias de las consecuencias de nuestras acciones, en muchas personas tienden a negar su fe y a creer que Dios no existe. Bueno, vimos algunas de estas razones y también vimos que la única forma que el ser humano tiene para evitar el mal y consecuentemente el sufrimiento es el mensaje de salvación. Jesús sigue siendo la buena noticia, sigue siendo el personaje más importante del cosmos que impacta nuestra vida. Hablábamos de los dones. Cuando los vivimos, entonces hacemos cosas buenas, hacemos el bien a los demás, estamos dentro de los parámetros divinos que se dan en la Biblia como revelación de Dios, como inspiración divina. Y en la medida en que nosotros conocemos los parámetros divinos, pues en esa misma medida tendemos a obedecer a Dios, ¿no? El mal moral nos lleva, no olviden, a esa disyuntiva personal de decidir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Y, y como terminamos la clase pasada, más allá de las decisiones que nosotros tomemos sobre nuestra vida, sobre las decisiones de nuestra vida que pueden afectar para bien o pueden afectar para mal, Dios siempre seguirá cumpliendo sus propósitos. Dios siempre amará al ateo, al gnóstico, al agnóstico, al humanista,
Dios siempre amará a todos aquellos que adoran a, a Mahoma o a Buda o a Confucio o, o que le rinden culto a la Santísima Muerte. Dios siempre va a amar a todas las personas que han decidido elegir o basar su fe en cualquiera de estas creencias, porque el propósito de Dios es más allá, siempre será trascendente. Y aun cuando haya miles de filósofos que nieguen la existencia de Dios, eso no será razón suficiente para demostrarlo. No será razón suficiente. El hecho de que alguien nos diga que Dios no existe, por más encumbrado que sea el personaje, por más estudios filosóficos, teológicos y todo lo que termine en ógicos pueda tener, eso no puede contravenir lo que milenariamente y sistemáticamente ha venido dándose como revelación de Dios y que hoy nosotros lo podemos condensar en el texto sagrado. ¿Ok? Entonces, por ese lado, dejemos el mal moral y si alguien nos dice que Dios no existe por el sufrimiento que tiene tal o cual persona, pues tendríamos que decirle con mucho cariño a esa persona que si alguien cree que Dios no existe es porque de suyo propio lo ha sacado de su vida, no porque Dios haya querido salir de su vida. No es de que Dios haya desdibujado de la vida de la persona, sino cada quien tomó la decisión para eh, desdibujar a Dios de su vida. Bien, nos sumergiremos ahora en algunas reflexiones que tienen que ver con el mal natural, ¿no? Que esa es la otra forma del mal. Un lado tiene que ver con aquellas cosas que en su gran mayoría, el mal moral, nacen de nuestras decisiones. Pero el mal natural nos aleja de eso, ¿no? Y parece ser que es el que presenta mayores dificultades para poder entenderlo y tal vez dar una explicación. ¿Por qué se suscitan las calamidades, las desgracias naturales? ¿Por qué en un abrir y cerrar de ojo todo acaba, todo termina? Y que eso despierta muchas preguntas. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que cuando se suscita un fenómeno de esta naturaleza, surgen este tipo de preguntas? Es muy común. Vean un fenómeno, un temblor, un terremoto, un tornado, tsunami, una guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos fenómenos naturales, bueno, la guerra no, el mal natural de estas catástrofes. Siempre uno, no falta quien haga este tipo de interpretaciones, ¿no? Del por qué existe el mal natural. Voy a compartir con ustedes 4 explicaciones, algunas buenas y algunas muy malas que se han dado, para entender esto, ¿no? Solo voy a presentar las posiciones que se dan o las razones que se presentan muchas veces para justificar el mal natural. mm, Algunas no corresponden, pero sin embargo, muchos basan o construyen sus respuestas con base a estas explicaciones. Entonces, ¿cómo explican algunas personas el sufrimiento surgido de un desastre, de una calamidad? Y lo primero que plantean, que dicen, el mal es necesario que exista. Un filósofo llamado Spinoza decía que todo lo existente, sea bueno o malo, es una expresión necesaria de la totalidad de la creatividad divina. Es decir, este filósofo decía que, bueno,
si lo bueno es bueno, ¿no? Es alentador, es refrescante y lo aceptamos, pues el mal también tiene que ser. Es la contrapartida, ¿no? Es lo, ah, lo que naturalmente tiene que pasar. Eh, y entonces la propuesta que se da en esta explicación es que un poco lo que decía Job, si el bien recibimos, el mal no lo habremos de recibir. Esta es una postura que, aunque suena profundamente bíblica, sigue desarrollando diversas tentaciones en su explicación, porque está bien, puede ser que cuando alguien sufre, cuando el mal llega a tu puerta, este, puede ser que las cosas cambien o que a veces, viste, dicen, bueno, necesita que que sufra un poquitito para que aprenda, ¿no? Eh, y a veces creemos que hay muchos males que llegan a ser útiles, pero cuando nos enfrentamos a una catástrofe natural, la pregunta es necesario que se lleve a cabo y mueran tantos inocentes, muera siembre dolor, desesperanza, angustia, vivir desgracias porque perdiste todo, perdiste tu casa, pues perdiste lo que construiste durante muchos años y de la noche a la mañana, no solo tus bienes materiales se han destruido, sino también tu propia familia. Pues la pregunta ¿es necesario que es realmente que eso pase para que el ser humano aprenda? Bueno, de ahí que la respuesta no sea tan fácil de decirla, ¿no? Ni podemos plantearla de manera liviana, al menos para quienes no hemos sufrido esta situación, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cómo explicar cuando a alguien se le diagnostica cáncer o cómo explicar aquello de los niños que sufren situaciones de abuso y que no están como pues preparados para defenderse, ¿no? La pregunta ¿es necesario que eso suceda? Y, y a veces las respuestas, ¿no es cierto? Insisto, no pueden ser tan livianas en mi entendimiento. Hay una frase que dice, los que pasan por alto las cicatrices nunca han sentido una herida. Entonces, a veces quienes estamos sentados sin haber vivido una catástrofe de esta naturaleza, pues no lo dimensiona uno, ¿no? Y, y a veces uno dice, no creo que sea tan necesario. Sin embargo, hermanos, eh, aún creyendo que esto sea necesario, entonces seguimos metidos en la encrucijada de que es Dios quien lo está haciendo, ¿no? Es Dios quien lo está haciendo. Pero esta es una explicación que merece profundidad, que merece que la planteemos o la encaremos siempre con mucho tacto, ¿no? Y con mucha sabiduría. Hay una segunda postura que tiene que ver en la explicación del mal natural con el dualismo, con el dualismo. Eh, por un lado está la explicación que menciona la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Entonces, la pregunta que se plantea en términos apologéticos, si Dios es todopoderoso, ¿cómo es que no puede vencer el mal? Y, y entonces un poco planteando lo que nos dijo Epicuro, ¿no? Si no puede con esto, si no puede vencer el mal, entonces estaríamos creyendo en un Dios débil, consecuentemente,
en una falsa esperanza. Pero cuando hablamos de dualismo, tratando de explicar esto sobre el mal, ¿no? Sobre el mal, vemos que la Biblia enseña que hay siempre una lucha entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz, entre el error y la verdad. Y nosotros entendemos que el cristiano tiene una, este, ¿cómo se llama? Una lucha contra Satanás. Efesios capítulo 6, versículo 12, es un texto muy aleccionador porque dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Cuando nosotros vemos este pasaje, nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que el maligno siempre va a estar allí para estorbar la obra de Dios y va a sembrar dudas sobre la bondad, el carácter bondadoso de Dios, y se va a aprovechar de este tipo de catástrofes, ¿no? Para tentar al ser humano, para, ah, como uno de sus nombres lo plantea, el tentador, va a tentar al ser humano para explicar, ¿no? Este, eh, que Dios pues ha dejado de lado a su creación y a veces se plantea que Dios está castigando al ser humano, pero realmente es la obra del maligno, ¿no es cierto? Que, que a veces, hermanos, se vale el mismo maligno de algunas pruebas, de algunas enfermedades, cuando, cuando los hijos de Dios, incluido Satanás, se presentó ante Dios en el relato de Job, este, los desastres que le vienen a la familia de Job son producto del enemigo, evidentemente autorizado por Dios, porque Dios es soberano, pero provienen del actuar, ¿no? Del enemigo, este, de Satanás. Y lo mismo hace cuando la enfermedad de Job toca su cuerpo, ¿no es cierto? Y vemos también que proviene de la permisión divina, ¿no? Del permiso divino, pero que es atribulado o es atribuido a la obra de Satanás. Eh, Dios le da permiso, pero la obra finalmente la hace Satanás. Y a veces, hermanos, es interesante entender que Dios puede permitir que Satanás, que el tentador pueda traer situaciones, producir calamidades, ¿no es cierto? Que permitan que los seres humanos pues reaccionen como Job y como vimos en la literatura sapiencial, al final Job entiende lo que Dios ha querido hacer con él, ¿no? También entiende que no ha sido Dios quien lo ha hecho y eso ah, sigue siendo una verdad hasta el día de hoy. Hay otro ejemplo que aparece en Lucas capítulo 22, versículo 31, que es un diálogo muy interesante que el Señor tiene con Pedro, ¿no? Con Pedro, uno de los grandes discípulos, cuando se refiere a la tentación del apóstol Pedro en las vísperas de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. eh, Lucas registra esta parte que dice Simón, Simón, Lucas 22:31, dice Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Bueno, vemos el mismo esquema en este pasaje, hermanos, ¿no? De
el mismo esquema que en el libro de Job. Satanás ha pedido, es decir, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, ¿no? Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. El obrar de Satanás es real, hermanos, y utiliza muchas cosas para que el hombre dude de Dios, dude de Dios. Ujú. Y entonces, como vemos acá, Satanás pidió permiso a Dios para zarandear la fe de Pedro. Y vean ustedes cómo hay una permisión por parte de Dios para que esto suceda, ¿no? A veces Dios emplea las fuerzas del adversario para llevar a cabo sus propósitos, porque Satanás, hermanos, es un ser creado y aun cuando se le ha permitido hacer la obra de destrucción, sigue estando bajo el señorío y la autoridad de Cristo. El hecho de que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿no? Nos enseña que Dios puso a prueba a su Hijo para ah, fortalecer su identidad del Mesías, del Hijo amado, ¿no? Y utiliza a Satanás para, como un personaje antagónico, para sostener o fundamentar la idea de que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces podemos ver con todo esto que eh, Dios de alguna manera permite que eso suceda, ¿no? Permite que pueda haber ciertas permisiones divinas para que el enemigo actúe y evidentemente ah, la gente termine o negando a Dios o dudando de Dios o teniendo una imagen distorsionada de Dios. Que eso comúnmente pasa, hermanos, comúnmente pasa. Cuando hay este tipo de desgracias, insisto, todos le atribuimos a Dios. Eh, Recuerdo, creo que ustedes lo platicaron en una de las clases que tuvieron con algún profesor que no recuerdo. Tampoco recuerdo si eran ustedes o eran los de primer año. Pero es una anécdota muy interesante que circuló, que la he leído. Cuando se dan los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Estados Unidos, bueno, todos hemos sido testigos de las imágenes dramáticas, del dolor, el miedo, eh, en fin, todo eso, ¿no es cierto? Y le preguntaron a la hija de Bill Graham, que es uno de los grandes evangelistas estadounidenses, ¿dónde estaba Dios? ¿No? ¿Dónde estaba Dios cuando los bomberos, que no tenían nada que ver, entraron a las torres para rescatar y terminaron siendo aplastados cuando se derrumbaron las torres? ¿Dónde estaba Dios con todas aquellas personas inocentes que fueron a su trabajo sin imaginar que iba a ser su último día? Y la respuesta que dio esta mujer fue, Dios siempre ha estado en el mismo lugar de siempre. Dios no ha salido. Nosotros lo hemos sacado de nuestras escuelas, hemos sacado a Dios de nuestra vida pública, hemos sacado a Dios en legislar leyes que van en contra de su palabra, hemos sacado a Dios cuando hemos permitido que haya ideas o ideologías contrarias a la palabra. Dios siempre ha permanecido junto al que sufre, junto al que llora. Dios no ha salido de la vida del ser humano. Bueno, en este sentido, hermanos, a veces Satanás lo que hace, la obra de Satanás, ¿no? El mal, el maligno, lo que hace es
siempre tratar de sembrar en el corazón de las personas que tal o cual desgracia, ¿no es cierto? Es porque Dios está castigando, porque Dios está enojado, porque Dios es el malo de la película, ¿viste? Cuando realmente en muchas ocasiones es permisión de Dios a que esto suceda. Dios no lo quiere, ¿no es cierto? Dios no lo quiere, pero esto sucede. Acuérdense, hermanos, estoy tratando de dar algunas explicaciones más o menos de lo que se plantea cuando nos enfrentamos a este tipo de eventos. Al final voy a explicar o voy a tratar de dar una perspectiva bíblica, cristiana, de todo esto que estoy charlando. Bien, tercero, Dios, hermanos, estableció la naturaleza de acuerdo a las leyes naturales, que esa es otra de las explicaciones que se dan. A veces, hermanos, ¿no? Eh, la naturaleza eh, da muestras claras de su poder, de, de su funcionamiento. Este, y todas rigen bajo sus propias leyes, por más catastróficas que éstas sean, ¿no? Dios puede detener un huracán, por ejemplo, categoría 5, y puede hacerlo, ¿no? Puede hacerlo. ¿Puede el Señor detener que las placas tectónicas dejen de chocar entre sí, ejerciendo presión para que no liberen energía y se produzcan los grandes terremotos a escala 8, 8, 5, 9 en la escala de Richter? Puede hacerlo, ¿no? Pero debemos saber, hermanos y hermanas, que Dios establece la naturaleza y esta tiene sus propias leyes. Eh, las razones no claras para los seres humanos sobre por qué permite todo esto nos lleva a la idea o a la postura de entender que cuando hay este tipo de eventos, terremotos, tornados, inundaciones, etcétera, etcétera, eh, debemos saber que son parte de las leyes naturales. Yo siempre he explicado que un tornado, perdón, un huracán categoría 5, cuando toca tierra, va a traer mucha desgracia. Mucha gente tal vez va a morir, casas destruidas, eh, gente sin energía, ah, una, una crisis ¿cómo se llama? De bienes y servicios. El alimento va a escasear. Lo hemos visto, o sea, esto lo sabemos por las noticias, lo planteamos. Sabemos que cuando viene un huracán de esa magnitud, este, pues es muy complicado, ¿no es cierto? Ahora, si nos quedamos para ver esta explicación como algo que siembra terror, siembra miedo y muerte, pues tal vez pasaremos por alto dos cosas importantes. La primera es que es necesario que los mares se limpien, que los mares respiren, que los grandes arrecifes de coral, ¿no es cierto? Que de ahí depende mucho el equilibrio de los ecosistemas, no solo acuáticos, sino también vegetativos, ¿no es cierto? Necesitan ser limpiados, necesitan ser purificados. Y entonces el efecto o el fenómeno que hacen los huracanes en el mar es una limpieza del mar mismo, ¿no? Es decir, se ha demostrado que después de que un huracán pasa, los arrecifes de coral están blancos, están limpios, porque es como un barrido que se hace de la naturaleza.
¿Es necesario que eso pase? Sí, es necesario que eso pase. Ahora voy a citar a alguien acá que nos lo va a explicar mejor. Pero eso tendríamos que considerar lo que forma parte del equilibrio de la naturaleza, aun cuando esto, insisto, traiga dolor, quebranto, etcétera. No es Dios, forma parte del propio, las propias leyes naturales. Y lo segundo que a veces no nos damos cuenta, hermanos, que el efecto que produce el huracán en las bandas de que rodean al ojo del huracán, van a traer agua o van a traer lluvia a otras partes del país o del lugar donde se sitúa el huracán. Y esa lluvia es fundamental para los campos. Esa lluvia que va a caer a lo lejos, ¿no? Por el efecto del huracán, pues va a bendecir a otras personas. ¿Por qué? Porque va a regar, porque va a llegar a lugares donde hay sequía, porque va a llenar nuevamente los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes cómo entendiendo los fenómenos naturales a la luz de esto, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que el sufrimiento que producen estos males naturales, pues no son de Dios. Finalmente forman parte de un equilibrio en el ecosistema, un equilibrio en las leyes naturales. Y ahora traigo a colación esta cita de Fritz Ridenour, que me parece muy interesante. Y esta cita dice: pedirle a Dios que modifique la ley natural para la conveniencia de una persona o un grupo de personas en un cierto momento o lugar, fíjense, sería como pedirle a Dios que al mismo tiempo provocara inconveniencias a otra gente en otra situación. No sé, es más o menos lo que les expliqué. ¿Ah? O sea, tal vez alguien diga, no, no queremos que el huracán impacte en tal lugar, pero para otros lados están diciendo, ojalá venga agua, ojalá venga lluvia. Y si es de un huracán que trae mucha lluvia, para nosotros estaría bueno. Entonces, uno no podría pensar que Dios tenga que inclinar su actuar o inclinar la balanza de su actuar con base a la conveniencia de una persona o un grupo de personas en detrimento de otras más que van a ser beneficiadas, ¿no? Todo tiene un equilibrio en la naturaleza y eso se lo debemos y se lo agradecemos a Dios. Así es que es una explicación interesante que habría que seguir fundamentando o profundizando en ella en la medida en que puedan eh, entenderse estas situaciones. Sí, Lucy, adelante. Aquí, por ejemplo, hermano, también cabría o no cabe dentro de este concepto que da este autor, cuando un grupo de hermanos, por ejemplo, o la comunidad se pone a orar y va un huracán hacia las costas de algún, porque es donde golpea más fuerte, ¿no? En las costas. Entonces oran y después dan el testimonio, por ejemplo, que cambió de rumbo. Yo creo que también Dios ahí tiene como ese poder, bueno, tiene el poder de cuando ve en el corazón del hombre el arrepentimiento o el clamor hacia él porque él está reconociendo que él es el Dios que puede
ordenar a los vientos, al huracán o a lo que esté sucediendo, ¿verdad? Cambiar de rumbo y que sea, de otra forma llegue la bendición, porque viene siendo una bendición, ¿no? Sí, 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 Lucy, sí, tienes razón. Y me recuerda mucho lo que vos decís, algo que pasó, no sé si vos recordarás, y no hace mucho tiempo, estaba la amenaza de que iba a llegar un huracán muy, muy poderoso. No estoy recordando si era México, a las costas de Centroamérica. No estoy recordando, pero que era un huracán muy, muy poderoso y que va a traer mucho desastre y demás. Y bueno, después hubo muchos testimonios de que, bueno, la gente empezó a orar, ¿no? Y el huracán se desvirtuó, más bien se desvió de su curso. Y entonces, bueno, la interpretación es: Dios escuchó nuestra oración y no permitió que trajera muerte y destrucción. Sí, eso me parece que entra dentro de la soberanía de Dios, ¿no? Y es su voluntad haberlo detenido. Este, eh, el asunto es cuando sí impacta, cuando sí causa muerte y destrucción. Eh, Ahí la pregunta es: ¿dónde está Dios? Y entonces parte de esta explicación es, bueno, este, ah, per- no sé si la palabra correcta es, ah, o puedo sonar insensible, pero la explicación es, tal vez fue difícil para unas personas, pero bendijo a otras personas, ¿no? Esa es como que la postura que se plantea en este sentido. En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos casos, es soberanía de Dios. Si Dios determina que un huracán, en el ejemplo que estamos planteando, no toque tierra y no traiga muerte y destrucción, Él sabrá si en algún otro momento va a hacer llover en otros lugares o va a hacer lo que Él quiera de acuerdo a las leyes naturales. Pero también es soberanía de Dios de que si llega e impacta y se dan este tipo de fenómenos, finalmente tendrá un propósito para otras personas que en la desgracia de algunos, ¿no es cierto? La desgracia de algunos traerá bendición para otros. Entonces, es allí donde se plantea esta explicación de cómo entender las situaciones del aspecto natural. Pero sí, Dios tiene el poder para hacerlo y lo ha demostrado un montón de veces. Permiso, pastor. Sí, adelante. Entendiendo esa frase que usted puso ahí de Fritz, es tal cual, yo digo, porque el otro día mirábamos la noticia en Brasil, por ejemplo, de lo que era en una zona de Brasil, era inundación, era lluvia, y ahí Ujú. el reportaje pasó a otro lado, y la gente agradecía a Dios que llovió de esa manera, así por lo menos se llenaron como es ¿cómo es la? Ay, se me fue el nombre. Bueno, que se llenaron todos, Las había presas. agua, las presas exactamente, había agua, o sea, se recuperaron mediante que llovió para arriba, eso. Yo digo, y sí, es por un lado, veíamos lo triste que pasaron ciertas gentes, ¿no es cierto?, que perdieron todo, la agricultura, casas, completo todo, pero viendo el otro lado, la gente agradecía de lo que llovió, que ellos pudieron recuperar sus vertientes y recuperar el agua en todas las cosas. Y dice Alfredo, ¿cómo son los planes de Dios? Y le digo, nosotros nunca vamos a entender, le digo, nunca vamos a entender. Y ahora Ujú. leyendo esa frase, es así, es así. Claro, y por eso la obligación es que en cualquiera de casos recuerden siempre la soberanía de Dios siempre va a estar. Lo que pretendo aquí establecer como apologética es que no es Dios, no es el Dios malvado, no es el Dios inconsecuente que va a escuchar a algunos y a otros ¿no es cierto? Entonces, esta explicación parte de que son las leyes naturales, o sea, sucede porque es parte de la naturaleza, ¿no es cierto? Liti.
Bueno, yo también quería aportar viendo la frase de Fritz Ridenour, y bueno, quería decirle de que un fenómeno natural también en la Argentina es la nieve. Si en invierno no cae nieve exageradamente en el sur o en Mendoza o allá en las provincias, ¿no? A la de la cordillera, después en verano las personas no tienen agua, porque es justamente el deshielo que usan como agua para regar, para sobrevivir, porque no todos tienen agua a disposición siempre. Entonces también es algo como que, bueno, en invierno lo sufren porque tapa todo con nieve, se tienen que ir de aquel lugar, pero esto es un beneficio para tantas otras personas y para que tengan trabajo y para que tengan bendición, ¿no? Como usted estaba diciendo. Eso quería aportar. Gracias, gracias, Estelita. Muy bien. ¿Quién más? ¿Bere? Sí, bueno, no sé si algo a mí me puso a pensar un poquito en el hecho de decir también, a veces, bueno, ahora en día, no a veces, pues los últimos tiempos, los últimos, que será, yo no sé si de unos 50 años para acá, quizá un poco más, creería yo que más. El mismo hombre ha causado que la misma naturaleza se altere, ¿no? Que es algo que también Dios ha permitido. Si bien Él controla todo y como dice Lucy, Él tiene el poder de poder hacer que algo cambie, un huracán su curso, o un tornado, o que un tsunami no suceda, eh, Él permite que sucedan las cosas también en ese sentido en la naturaleza, cuando también nosotros hemos sido parte culpable de que esa naturaleza se altere. Dios creó todo perfecto, en una armonía perfecta. Y el ser humano hoy día estamos haciendo ahora esfuerzos para revertir todo el daño que le hemos hecho a la naturaleza, pero nosotros mismos hemos acabado con ella. Nos quejamos a veces de que hace mucho calor, de que hay incendios, a veces que llueve tanto, que no llovía o sea, llueve ahora como no llovía antes, se desbordan los ríos, las represas, se inundan ciudades o poblados, cosas de ese tipo que muchas veces son consecuencia también de la misma mala mayordomía que tenemos los seres humanos. Y pensando en que a veces queremos culpar que pasen estos desastres o cualquier otro tipo, creo que hablando de las leyes naturales, insisto, Dios hizo todo tan perfecto, tan armónico, que tampoco Él quiere que la naturaleza sea como un títere, yo lo decía la vez pasada. Si al hombre le dio libre albedrío, también la naturaleza tiene esa ventaja o ese derecho de regirse por sus propias leyes, por sus propias reglas, si bien Dios controla todo y Él puede decir sí o puede decir no, como también puede decir alguien vive o alguien muere, creo que es en ese sentido de que Dios no quiso tener un teatro de su creación, sino darle la oportunidad de que cada cosa llevara su cauce. En este caso de la naturaleza creo que es así. Solo que, bueno, el ser humano siempre busca salir justificado, creo. Solo eso, gracias. Gracias, gracias, Bere. Y bueno, ya aquí ya nos metemos en el terreno de lo que es lo que actualmente se vive o se conoce como el cambio climático. Y que entendemos que es más el actuar del hombre. Nosotros decimos nos estamos acabando la naturaleza. No es algo nuevo, ya Pablo lo decía, que la creación gime a una, ¿no? Como dolores de parto, esperando igual la redención de sí mismo. Y por eso en la escatología bíblica encontramos las expresiones de cielos nuevos, tierra nueva, porque hay esperanza, la creación sigue esperando su propia redención y no somos nosotros, ¿no? Pero le digo, a veces, hablando del dualismo, cuando planteaba eso, se usa mucho, ¿no? El poner en el corazón de la persona que es Dios y es Dios y culpamos a Dios.
Y pienso que no, ¿no? Pienso que no. Pienso que todo esto puede y es producto de la decisión del ser humano. Eh, hay una cuarta que me parece que viene de la mano con esto, una cuarta explicación, que a veces se cree que el mal es un juicio de Dios, el sufrimiento, ¿no? Este es muy común. Esta es una de las posturas más plausibles que existen en todo esto. Eh, Muchos se han atrevido, si ustedes me permiten la palabra, se han atrevido en algún momento a decir, por ejemplo, que el SIDA, ¿no? Todos sabemos, hace muchos años, yo recuerdo cuando era joven, se dio el boom del SIDA, cómo pasaban los días las personas idosas, en fin, todo, cómo es, no solamente la segregación social que tenía esa gente, ¿no? Un sidoso era como un leproso, sino también la forma en que terminaban sus días, ¿no? Cómo su cuerpo se descomponía y bueno, todos sabemos más o menos. Hoy, gracias a Dios, hay muchos medicamentos al respecto, pero se llegó a pensar que el SIDA era un castigo de Dios contra la promiscuidad, ¿no? Contra la permisividad de este tipo de conductas sexuales, ¿no? Muy típicas de Sodoma y Gomorra. Y entonces se atribuyó como diciendo, bueno, es el juicio de Dios contra esto y planteamos muchos Sodomas y Gomorras en ese sentido, pensando que esas personas que sufrieron SIDA y murieron sidosos, pues es porque finalmente Dios terminó castigándolos como lo hizo con Sodoma y Gomorra, los terminó castigando por su sodomía, por lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Me parece que este argumento, ¿no es cierto?, tendría que revisarse y matizarse en este sentido, porque no solo este tipo de acciones o de situaciones eh, ponen a Dios en un, perdónenme la expresión, en un aprieto, ¿no? De cómo explicar, de cómo entender este tipo de acciones, de este tipo de situaciones. Eh, y me parece que no es correcto porque sabemos mucha gente se contagió de SIDA no por relaciones sexuales, sino porque recibieron una transfusión con alguna aguja infectada. Muchos bebés nacieron con SIDA porque fueron infectados en el vientre de su madre, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces uno tendría que replantearse esta parte. Digo esto último, Lucy, y ahí te concedo la palabra. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús, cuando le dice a los discípulos, según lo relata el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículo 2, que ven al paralítico, ¿no? Perdón, al ciego de nacimiento, al que estaba ciego? Y esta famosa pregunta es bien interesante, perdón, reflexionarla a la luz de este postulado, porque Juan 9, 2 dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Fue la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, ¿no? O sea, siempre hay una tendencia a culpar a alguien, ¿no? Sobre la condición que las personas tienen. Y cuando vemos en el macro, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que siempre tendemos a culpar a Dios. Decimos, bueno, Dios está castigando a las personas. Dios castigó a, a ciudades. Incluso yo escuché que el huracán Katrina, que destruyó Nueva Orleans hace un par de años, que sembró muerte, muchos murieron. Yo llegué a escuchar que fue un castigo de Dios porque Nueva Orleans es una ciudad del pecado, diríamos, ¿no? Donde se da de todo. O sea, lo que ustedes no se imaginan se da en esa ciudad. Y entonces muchos dijeron, bueno, Dios mandó ese huracán y castigó y demás. En mi entendimiento, Jesús dice en su respuesta, no, ni este pecó, ni tampoco
sus padres, ¿no? O sea, no hay una atribución o debería dársela alguna atribución al respecto, porque no es por ahí, insistimos, son cuestiones naturales, es parte de, pero nunca porque Dios está derramando su ira, ¿no? Porque entonces tendría que destruir a muchas ciudades, no solo a Nueva Orleans. No solamente tendría que ver con el tema del SIDA, sino tendría que ver con otro tipo de castigos para aniquilar a los adúlteros a los mentirosos o a los idólatras, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces nadie quedaría. Por eso en el mal moral que vimos en la clase pasada, un autor decía, ¿quién quedaría vivo después de la medianoche si Dios quitara todo el mal? Pues nadie, absolutamente. ¿Okay? Sí, Lucy, adelante. Sí, solamente quiero comentar algo. El mal natural, hermano, yo creo que nuestro Dios con en sus planes maravillosos que él tuvo con la humanidad, Dios le dio ese diseño, ¿verdad? Entonces, como decía usted, y es necesario que haya lluvia, que pase los tornados, todo eso tiene porque así lo diseñó Dios. Y algo que decía Bere, es una verdad, no hemos sabido ser unos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, esos embajadores de Cristo, esos que tenemos que estar cuidando. Y a veces, pues sí, el ser humano culpa a Dios y le echa la culpa a él y se enoja con Dios, pero a veces el ser humano es el culpable de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque diseñan sus hogares en cauces donde están los ríos, en explanadas muy bajas donde no, a lo mejor no está diseñado para que haya un pueblo o algo y se pierde todo eso. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios fue desde el principio de la creación con otro motivo y ahí no. Entonces a veces la necedad de uno, ¿verdad? Del ser humano, viene a ser parte, como decía esta Bere, somos parte de lo que sucede, pero Dios aún en todo eso, como dice usted, su soberanía de Dios se da a la humanidad, en tanto con el necio o tanto con unos como con otros. Tal cual. Sí, y bueno, ahí vemos el diseño de Dios es así, perfecto como es. Gracias, Lucy. Y fíjense que hay otro caso paradigmático en el Evangelio, y bueno, Lucy hoy lo plantea. Cuando Jesús vivía, se suscita pasa un evento curioso que salió en Infobae ahí en la ciudad de Jerusalén. Resulta que unas personas estaban en una torre, se cayeron. O sea, tuvieron un accidente, ¿viste? Entonces, el problema era decir, bueno, ¿qué hicieron estos para morir de esa manera? Y Lucas, donde se registra este evento, capítulo 13, versículo 4 y 5, dice, Jesús le dice, no, o sea, a ver, no, no es que Dios los haya hecho eso para matarlos, ¿no es cierto? Dice Lucas, hablando Jesús o tratando de explicar este suceso de un accidente, porque fue un accidente, ¿no? Se cayeron y se mataron. Ustedes saben lo que eso provoca: dolor, velorio, sepultura, llanto, ta. Y entonces Jesús, cuando le preguntan eso, ¿no es cierto? Él dice, ¿pensáis
que ellos habrán sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén. Es decir, pensaron que Dios los castigó a estos porque eran, no sé, mujeriegos, borrachos, drogadictos, mentirosos, llámele como sea. Ustedes piensan que por eso tuvieron ese accidente y se mataron y los demás son tan justos que por eso nunca van a tener un accidente y no, o sea, hay cosas, hermanos, que no son de Dios, ¿no es cierto? No es que Dios quiera. Recuerdo otro caso cuando se hizo el terremoto más devastador que ha habido en los últimos tiempos, que fue en Chile, ¿no es cierto? En 1985, todos creyeron que era un castigo de Dios, un juicio de Dios. Pero la verdad es que Chile, hermanos, está situado en el borde de la placa que se llama la placa de Nazca. Cuando esta choca con la placa oceánica, se produce un violento movimiento telúrico. O sea, no es que Dios haya querido hacer eso. Las ciudades donde tienen terremotos están bajo las famosas placas tectónicas, ¿no? De Cocos, la oceánica, la pacífica, la Nazca, etcétera, etcétera, donde es de manera natural que se produzcan estas situaciones. Entonces, es a veces el hombre, ¿no? Que vive, ¿cómo se llama? Construye sus casas en los cauces naturales de los ríos, que no debería ser, porque eso es el cauce natural de un río, como también, pues, todo lo que sucede alrededor, ¿no es cierto? No podemos atribuírselo, en mi entendimiento, a que es un juicio de Dios, pues si no, entonces el Señor tendría que llamarnos a juicios a todos en estos momentos. Muy bien. Podríamos seguir abundando, perdón, abundando mucho más en estas ideas que nos plantean algunas pistas de explicación sobre el mal natural y que, si ustedes me permiten, converger en el punto de que no es Dios. Así como el mal moral pertenece a la individualidad, al libre albedrío, pertenece a la libre elección de las personas, el mal natural, ¿no? Escapa también a creer que Dios lo está provocando o lo está queriendo o lo está haciendo, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un Dios malo, un Dios injusto, un Dios simplemente forma parte de la propia naturaleza. Bueno, termino con este punto y después voy a una conclusión cristiana, evangélica, que si ustedes me permiten resumirlo todo en la última diapositiva. Antes de ello, creo que debemos hacer siempre en la defensa de nuestra fe, de nuestro credo en relación al mal y al sufrimiento, un concepto que sea algo que nos permita a nosotros entender que estos pueden ser usados para bien. Usados para bien. No necesariamente que deben ser necesarios, como planteamos, ¿no? O sea, muchos creen que sí o sí debe ser. Bueno, ¿qué pasa cuando no podemos más nosotros evadir las consecuencias? ¿Enojarnos con Dios? Si nos enojamos con Dios, hermanos y hermanas, vamos a terminar negándolo. Si alguna desgracia tocara nuestra vida, ¿cómo responderíamos nosotros? ¿No? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si vos pensaras, por ejemplo, en alguien muy amado tuyo, alguien que vos amás, y muriera de una situación difícil. Nosotros el sábado que íbamos para el evento allí en Los Helechos, yo creo que tenía muy poco tiempo, cuestión de minutos que se dio un accidente. Me parece que varias personas murieron ahí, estaban los cuerpos. Y fue muy chocante para nosotros verlo, ¿no es cierto? Y la verdad que nos íbamos lamentando mucho porque decía, qué difícil
va a ser para la familia recibir la noticia de su hijo, de su hija, que ya no va a volver más. Bueno, nosotros no estamos exentos de eso. A veces, fíjense, déjenme hacer una apología aquí un poquitito al respecto. Yo estoy un tanto en desacuerdo y pido disculpas si mi razonamiento está equivocado, pero estoy un tanto en desacuerdo cuando eh, decimos, hay una desgracia, ¿no es cierto? Y agradecemos a Dios que a nosotros no nos pase, ¿no? O sea, a ver cómo lo planteo. Es como muchas veces pensar, bueno, qué triste lo que le pasó a estas personas y gracias a Dios a nosotros no nos pasó. Como si dijéramos, bueno, Dios ha estado con nosotros, pero no estuvo con esas personas. Es decir, es como pensar que quien vive una desgracia de esa naturaleza, pues como que Dios no estaba allí y como que nosotros pues no hemos vivido esa desgracia, es porque Dios sí está con nosotros, porque Dios sí nos cuida. No sé si logro darme a entender con este razonamiento que estoy planteando, hermanos. Porque yo pienso que el hecho de que a nosotros no nos pase, primera, no nos exime que no nos pueda pasar. Segundo, que tampoco somos mejores que aquellos que sí les pasó, ¿no es cierto? Y tercero, que el hecho de que no nos pase a nosotros no significa que Dios no haya estado también con esas personas, ¿no? Que Dios no haya cuidado también de ellos. Y, y a mí me ha hecho mucho ruido eso cada vez que alguien plantea algo de esa naturaleza. Y, y entonces llegamos al punto de decir, bueno, Señor, gracias porque a mí no me pasó. Y la pregunta es, ¿qué va a suceder cuando te pase? Si seguimos ese razonamiento de que Dios no estuvo con esas personas porque tal vez eran malas, porque eran pecadoras, porque tal, ¿qué va a pasar si nos llega a pasar a nosotros? ¿Qué vamos a pensar de nosotros mismos? ¿Qué vamos a pensar si creemos que Dios estuvo con nosotros o no? Entonces, me parece interesante, ¿no es cierto?, la apología de la defensa de la fe en el sentido de el mal y el sufrimiento puede tocar a nuestras puertas, en mayor o en menor medida. Si llegara a tu vida, no va a llegar porque vos sos malo, porque vos sos mala. No va a llegar porque vos te lo mereces o no te lo mereces, ¿no es cierto? Creo que hay una explicación que nos permite a nosotros poder explicar esto claramente. Fíjense lo que dice. ¿Alguien quiere leer para mí Génesis 50:20, por favor? Esta interesante revelación de que la Biblia nos enseña de que Dios puede echar mano, fíjese, no de lo que Él produce, sino de lo que nosotros producimos o de lo que forma parte de la naturaleza para cumplir sus propósitos, para algo bien. Y me gusta mucho esta expresión en la experiencia de José, ¿no? ¿Cómo encara él el mal que pasó, el sufrimiento que pasó? La verdad que me encanta mucho. Habría que tener los pies bien puestos sobre la tierra para decir lo que dijo José, pero me encanta. ¿Alguien quiere leer para mí el versículo 20? Ya. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Dice, vosotros pensasteis hacerme mal. Y realmente se lo hicieron, ¿no es cierto? Pero aquí es un caso muy bueno para consejería cristiana o psicología cristiana. El mal no se apoderó de José. Es decir,
el sufrimiento que él pasó, todos los padecimientos, él no los encarnó, ¿no? Por eso dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero no me hiciste, en otras palabras, ¿no? Diríamos, no lograste que lo que vos te propusiste me hiciera daño. Esto es interesantísimo, no es clase de consejería cristiana, pero es muy interesante porque a veces mucha gente que vive el mal, muchos cristianos que padecen cosas, encarnan ese sufrimiento, ¿no? Lo asumen, se lo apropian y entonces cambian de nombre. Y entonces en vez de llamarse Abraham, se llaman depresión. En vez de llamarse Abraham, se llaman estrés. En vez de llamarse Abraham, se llaman culpa, etcétera, ¿no? O sea, a veces se encarna este padecimiento y yo veo a un José libre de de este conflicto, ¿no? Pero bueno, es solo un paréntesis que no corresponde a mi clase. Lo que sí corresponde a mi clase es la siguiente parte. Dice, pero Dios lo encaminó para hacer el bien. Esto sí. Y pienso, queridos hermanos y hermanas, que cuando nosotros encaramos correctamente el mal o el sufrimiento, podemos entender que todo tiene un propósito, ¿no? Que todo tiene una razón de ser y que en las manos de Dios va a producir algo bueno. Y lo vemos en el caso de José. Adelante, Lucy. Sí, reflexionando en esto, pensaba, digo, el hombre, el mal del hombre siempre está en el corazón y a veces pensamos que aunque somos hijos de Dios, ¿verdad? No conocemos a fondo, seguimos siendo pecadores porque estamos en el mundo. Los indicados o no tenemos la capacidad más bien para nosotros ver lo que hay dentro de nuestro corazón o de maldad, porque a veces, aunque conocemos a Dios, hay maldad en nuestro corazón. Leía este verso ahorita de Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y es que no conocemos a veces nuestro corazón y cuando vienen ese tipo de mal natural, por así decirlo, circunstancias, entonces uno le atribuye todo ese mal a Dios y lo vemos como un Dios malo, un Dios sin amor, sin compasión. Yo quiero contarles que hace unos meses estaba preocupada por mis padres, más bien por mi mamá. Mi mamá se puso muy grave y estuvo en el hospital. Entonces yo tenía esa ansiedad y esa desesperación por querer viajar a México, porque veía que los doctores no fueron favorables en sus diagnósticos con una de mi hermana, quien la llevó. Entonces yo quería estar allá. Yo le decía al Señor, Señor, no permitas que mi mamá cierre sus ojitos sin verme. Yo quiero ir y decirle personalmente siempre, todo el tiempo le digo que la amo, ¿verdad? Porque le hago una videollamada, pero yo quería ir y estar con ella, abrazarla. Y el Señor me dio el permiso de ir. Cuando llego a México, me encuentro con la bendición de que mi mamá sale del hospital, pero también me encuentro con la noticia que mi papá se había caído. Entonces, cuando pasa en tu vida todo eso y estando unos días allá, se pasó tan rápido el tiempo que mi papá cerró sus ojos y se fue a descansar. Y no te lo esperas, porque tú vas con otro fin en tu corazón. Y
el entender, yo creo que si las personas que no conocen de Dios y que no tienen el temor de Dios en su vida, maldecirían o dirían por qué, se preguntan, cuestionan a Dios y le echan la culpa a Dios. Y yo veo ahí que Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios hizo todo porque Él sabe qué día y a qué hora. Dios tiene en su libro, ya fue escrito ahí hasta qué día Lucy va a vivir, Abraham va a vivir, todo. Él ya sabe cuándo vamos a cerrar nuestros ojos y Dios sabía que mi papá iba a cerrar sus ojos y Él acomodó todo para que yo fuera y estuviera con Él. Entonces, Dios es así, es perfecto. Todo lo que pasa es un diseñado por Dios, todo perfectamente, para bien, para todos. Sí. Lo que usted decía, sí, así es Dios, pero la maldad de uno a veces en el corazón del hombre hace que culpen a Dios y que lo pongan como un Dios malo, y que eso cuando lo culpan, entonces lo más normal es negar lo que no existe o que no tiene parte en la vida del ser humano. Tal cual, tal cual. Gracias, Lucy. Sí, sí. Dios siempre acomoda, por eso no es Dios el que causa el mal o el sufrimiento, es quien lo sana, quien lo restaura, quien lo encausa para bien, ¿no? Ese es Dios. Y déjenme plantearles este pensamiento que para mí ha sido muy revelador de este autor, Bernard Ramm. Y fíjense lo que dice, me gusta mucho y bueno, ahora planteo una historia también, un poco como pasa con la experiencia de Lucy. Dice Bernard Ramm, el hombre nunca conocería el bien si primero no conociera el mal. Un hombre creado bueno, protegido eternamente del mal, no apreciaría la bondad. Por lo tanto, el mal está introducido en el universo para que el hombre pueda experimentar lo bueno y en hacerlo, apreciarlo. Solamente los que han conocido lo malo, la vergüenza, la depravación, el pecado y la culpa, pueden comprender el amor, la redención, el perdón y la salvación. Bueno, recuerdo mucho una anécdota cuando papá falleció después de haberlo sepultado y bueno, que ya todos se habían ido, quedamos en casa solamente mamá, mis hermanos, yo. Uno de mis hermanos estaba enojado con Dios por la forma en que papá murió, ¿no es cierto? Todo lo que pasó. Y que bueno, de a poquito lo vimos apagar, sí, de a poquito sufrimos muchas cosas, demasiadas cosas. Y entonces él me decía, ¿por qué Dios permitió que nosotros, por qué Dios permite que yo sienta este dolor que hay en mi corazón al ver fallecer a mi papá? Decía mi hermano. Hubiera preferido no quererlo como lo quise para que no me doliera como me está doliendo. Y entonces yo le dije, vos tenés que darle gracias a Dios de que pudimos amar en los últimos años a papá, ¿no es cierto? Y que hoy nos duela. Nosotros no podríamos saber cuánto lo amamos si no sintiéramos el dolor que está produciendo en nuestro corazón su partida. Saber nuestra capacidad de amar tiene que nacer de nuestra capacidad de llorar, de dolerse, ¿no es cierto? Y pienso, hermanos, que cuando uno pasa por la desgracia, por el dolor, uno valora lo que es la bondad, el amor. Uno
uno mira con mayor dimensión el actuar de Dios, la bendición de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Hay un poema que dice, si lloras, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y a veces, ¿no es cierto? Pienso que para dimensionar la belleza de lo que nos rodea, a veces no sé si es necesario, voy a usar esta palabra con cuidado, ¿no es cierto? Pero a veces lo que vivimos mal, lo que sufrimos, nos ayuda a valorar lo que ahora disfrutamos, ¿no? Lo que ahora disfrutamos. Y todo es porque Dios lo va acomodando. Dios lo va haciendo de mejor manera. Si sabemos el dolor de la pérdida, valoraremos mucho más el amor del recuerdo. Y eso es lo que será grabado en nuestros corazones. Mi hermano en esta experiencia me dijo, tenés razón, tenés razón. Ahora entiendo lo que significa sentir este dolor y le agradezco a Dios que nos dejó tener a papá y amarlo y quererlo. Esto es parte de entender y de no culpar a Dios, ¿no? ¿Alguien quiere leer para mí Hebreos 12:6? Cuando hablamos del sufrimiento, a veces se equipara con la disciplina, ¿no? Mucha gente sufre por consecuencias de sus malas decisiones, pero si nosotros lo planteamos desde la óptica de Dios, ¿no es cierto? También Dios actúa. Lo que Dios permite siempre es para nuestro bien. ¿Qué dice Hebreos 12:6, por favor? Alguien que busque Salmo 119:67 y segunda los Corintios 12:9. Hebreos 12:6. Bueno, Hebreos, Liti, yo leo, pastor, sí. por favor. Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Gracias, Leti. Las expresiones de castigo y de disciplina, ¿no es cierto?, nunca provienen de un corazón arrebatado de Dios. Nunca viene de un enojo, de una ira sin sentido. Siempre son producto de su amor, ¿no? De su amor. Dios quiere amarnos y la manera que tiene a veces es de llamar nuestra atención. Siempre le digo a la gente, che, hacele caso a Dios por las buenas. Es mejor por la mucha buena hacerle caso a Dios que por las malas, le digo. Tal vez Dios va a permitir que sufras un poquitito porque Él quiere cumplir su propósito en vos, pero no es lindo. Entonces, hacerle caso al Señor. No hay necesidad de, ¿no? Salmo 119:67. ¿Alguien quiere leer? Bueno, no sé si alguien está leyendo más porque mi internet está muy complicado. No, pues sí, pero yo no la buscaba porque es ¿cuál? Pensé que alguien más lo iba a buscar. ¿Alguien lo tiene, hermanas? Hermanos, Salmo 119:67. Sí, quien lo tenga, sí. Y el 2 Corintios 12:9. Después. Salmo dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Qué lindo es Segunda de Corintios 12:9 dice así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Gracias. Esta es solamente una pequeña muestra, ¿no?, de que Dios siempre utiliza todo para nuestro bien, ¿no? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios nos ayude a eso, hermanos. Dios nos ayude. Yo siempre he dicho, Dios no se enoja cuando nosotros vamos y
y presentamos nuestra causa con Él. Dios no se enoja cuando Él mira que a veces nuestra fe se quebranta, flaquea o nos preocupa o nos volvemos ansiosos. Dios no se ofende por eso. Él como Padre amante estará siempre dispuesto a darnos su gracia, eh, pero nadie tiene que llegar al punto de blasfemar su nombre. Eso no debería suceder. No blasfememos. Por más fuerte que sea nuestro dolor, no blasfememos el nombre del Señor. Gritemos, lloremos, hagan lo que quieran, pero nunca, nunca blasfeme el nombre de Dios dudando de Él. ¿Ok? ¿Sí, Marisa? Hace comenté una vuelta de un cura que dijo, fui a un velorio y de una amiga de mi madre, y él justo comentaba, él decía, leyó un texto bíblico, no recuerdo, era muy joven en ese entonces, que él decía, después explicó, decía él, que nosotros nacimos para vivir, no para morir, entonces nosotros nunca vamos a entender la muerte, que es algo tan natural en nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces yo cuando me acerco a personas que han perdido sus seres queridos, cuido las palabras, trato de no hablar o decirle fue la voluntad de Dios o Dios quiso así y Dios quiere todo para bien. ¿Por qué? Porque tengo miedo de la reacción de la persona y que esa persona con mis palabras pueda blasfemar el nombre de Dios por su dolor que tiene adentro. Ujú. Estuve con personas muy cercanas que perdieron sus seres queridos y vi el dolor, sentí el dolor que sentían esas personas, ¿no? Y el sufrimiento que tenían. Entonces yo digo, por ahí muchas veces, como varias veces ya se repitió en las clases, en torno, ¿cierto?, a acompañar, pero si no tenés palabra, más vale callate, abrazalo y quédate junto nomás. Y ese es algo que tengo mucho cuidado, de no hablar para que esa persona, por el dolor que tiene, no vaya a blasfemar el nombre de Dios. Es algo que quería compartir. Y otra cosa que lo que muchas veces me llamó la atención es ver en ese sentido, por ejemplo, de pérdidas de seres queridos, ¿no? El dolor es tan grande, ¿no es cierto?, que no quieren saber de Dios. No quieren saber de Dios. Ujú. Eh, es una situación, yo creo que es parte del duelo eso, pregunto, ¿es parte eso del duelo o, o justo el fin de semana cuando estuvimos ahora ahí en Ameguino, bueno, que comentaba de tal persona que perdió a su hijo, ¿no? Creo que es conocido muchos, y justo nos decía este amigo, él no quiere que vaya ningún pastor a visitarle, el padre de este muchacho, no quiere que vaya nadie a visitarle, no quiere que le hable de Dios. Podés ir a hablar de chakra, de animal, lo que vos quieras, pero no le hables de Dios. Y vos o sea, me quedé pensando, digo, ¿es parte del duelo eso? ¿Ese rechazo? Sí, es parte del duelo, es parte de la negación que tiene, ¿no? Es parte de la negación. Las etapas del duelo, no sé si vieron con Cintia estas etapas, pero la primera es la negación, siempre. Se resiste a creer que esto ha sucedido. Después sigue la ira, pero eso quizá Claro, el enojo claro. contra. El asunto que aún me parece que una actitud así todavía no está en el enojo, está en la negación. Está a decir, no, yo niego que murió y no acepto que esto haya sucedido de esta manera. Pero es un proceso de duelo, ¿no? Por eso creo que sí, como vos decís, hay que tener mucho cuidado. A veces uno le dice a la gente, no llores, deja que llore, deja que llore, deja que llore. Abrazale nomás. Bueno, Perdón, cuando perdimos a una cuñada mía en un accidente, era muy jovencita, ya estaban 2 años casados, 24 años tenía ella, en Buenos Aires, en el mismo edificio donde vive mi hermano, vivía una psicóloga. Y cuando sucedió todo eso, bueno, estuvimos todos ahí, y ella tocó timbre y dio para hablar con nosotros. Y ahí lo que ella nos dijo, dice, no traten de sofocar ese dolor, de no hablar de ella, hablen de ella como que si estuviera, recuerden las cosas buenas, recuerden las cosas malas, porque nadie es perfecto, y eso me quedó tan patente, tan grabado. Y es algo como que vos te sacás adentro.
Pero sin embargo, cuando vos te caes, te quedás y te retraes ese dolor y no hablas y tratás de no mencionar esa persona para que no lastime, o sea, eso va formando, parece un dolor adentro. Y yo me di cuenta, nosotros, por ejemplo, pues nosotros hablábamos, le llamaba pues mi hermano y hablábamos y él me contaba de este, de aquello. O sea, es una parte, tampoco hay que continuar, ¿no es cierto? Porque después ya se vuelve, ya pasa otro tema, otro problema, ¿no? Pero hay muchas cosas, yo digo, que uno tiene que, solo pasando para saber lo que es poniéndose en el Claro, zapato de otro. claro, claro. Perdón, no era clase de consejería cristiana, más bien es de apologética, esto no tiene nada apologético, tiene más de pastoral, pero estamos entendiendo que mucha gente se vuelve atea por estos procesos de negación. Terminan negando a Dios, diciendo, Dios no existe, porque si Dios existiera, hubiera sanado a mi hijo, lo hubiera protegido, lo hubiera tal, entonces como Dios no lo hizo, pues entonces la conclusión lógica es que no existe, ¿no? Entonces nosotros tenemos que demostrarles que no es Dios, que no es Dios, que es parte de la vida, de la naturaleza, de las decisiones que uno toma, etcétera. Dependiendo del caso, pues es el acercamiento, ¿ok? Lucy, perdón, hermano, hoy nos seguimos de frente, yo ni el receso y nadie me lo ha pedido, bueno, ahora se aguanta. Viendo entonces como la realidad, hermanos, es que el mal es tan, pero tan real que nos lleva a la muerte. Y eso el ser humano lo tiene que entender. Por eso el mal es tan real que nos lleva a la muerte, pero el único que puede darnos ese aliento es el Señor. Dice su palabra dice que porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que la humanidad está urgente de buscar esa dádiva que es Dios. El mal está ahí y lo estamos viendo en todos estos, en toda lo que es la clase. Y bueno, el ser humano está endureciendo su corazón, no quiere ver, pero así es, cuando la gente niega a Dios, se vuelve este corazón duro sin querer la luz del evangelio, sin querer ver que Dios les ama. Pero bueno, nosotros como iglesia, seguir adelante y que todos estos argumentos, todo esto que vemos que el mundo cree, que veamos nosotros que como hijos de Dios tenemos que tener palabra para los que no creen y poder defender la fe, ser unos buenos apologéticas, o cómo se puede decir, apólogos. Sí. Apologetas, ¿será? Apologetas, apologetas, ahí buenos está. apologetas, ¿verdad? Defendiendo la fe y poniendo en alto a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que en Él está esa dádiva maravillosa de vida. Ok, muchas gracias. Karina. Sí, quiero hacerle una pregunta media rara o media polémica. ¿Existe el diablo? ¿Existe Satanás? Yo creo que existe. En los últimos años, no es un tema nuevo, ya es medio antiguo, se negó la existencia de Satanás, ¿no? No creo que Satanás exista como el imaginario colectivo lo plantea, con pata de cabra, con trinche rojo, con cola, con cuernos. No, esa imagen no es ni siquiera bíblica. Pero sí creo que existe Satanás como la representación de lo contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Más allá de la forma que pueda tener
Pablo dice en Tesalonicenses que incluso puede disfrazarse o transformarse como un ángel de luz, ¿no? Más allá de eso, creo que existe como la contrapropuesta, la contrapartida de tentar a los seres humanos para alejarse de Dios. Satanás, no es tendremos que tomar toda una clase sobre este tema, ¿no es cierto? Pero Satanás no solo se llama Satanás. El texto sagrado le da por lo menos más de 11 o 12 nombres a esta realidad del mal, ¿no es cierto? Y cada una de estas títulos que se le da cumple con esta imagen, con esta idea de ser esa, eh, eh, no puedo decir personalidad porque no es una persona, pero sí esa presencia que junto con los demonios, que bíblicamente entendemos que vendrían a ser su séquito o demás, tienen como propósito alejar al hombre de Dios. Sí, sí existe, Karina. Hay mucha gente que te va a decir que no. Hay mucha gente que te va a decir que depende con quién platiques. Muchos dirán en términos psicológicos que es una aberración para tratar de justificar ciertas y determinadas acciones. Habrá otros que te digan que Satanás es solamente un invento y bueno, depende de dónde te pares, pero al menos en mi entendimiento sí, sí existe. No tiene poder como Dios, no lo tiene. No es omnisciente, no es omnisciente. No es omnipotente, no es omnipotente. No es omnipresente, no es omnipresente, porque entonces sería Dios. Pero Claro, sí porque existe. a mí me hicieron esa pregunta y bueno, para mí sí también existe. Esta persona me dijo, no, no existe, porque el mal está dentro nuestro. Y de ahí sale la maldad, porque está dentro de nosotros, pero no es que existe Satanás o el diablo. Entonces por eso me quedó eso en la duda, a ver cómo, que si realmente existe o realmente el mal está dentro nuestro. No, nosotros tenemos el mal nuestro porque todavía no somos, ¿cómo se llama? Perfeccionados. No estamos perfeccionados. Pablo dice que él perfeccionará sobre nosotros hasta la venida de Jesucristo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Predicaba Pablo. El corazón del hombre está de continuo al mal. El texto bíblico dice que el hombre es malo desde su juventud, ¿no? En fin, hay un montón de evidencia que da como fe que somos nosotros. A eso se llama el mal moral. Nosotros decidimos. El que va a matar, el que va a asesinar, es porque nace de suyo propio, nace de su corazón corrompido, alejado de Dios, etcétera, ¿no? Lo que nosotros no creemos es que Satanás se posesione en una persona, se meta como un espíritu, te posesione y entonces sea Satanás quien lo haga. Porque Satanás, una de las características que tiene son dos cosas, pero una fundamental es el tentador, es quien tienta al cristiano, es el quien va permitiendo que las cosas se vayan dando, va abriendo puertas, diríamos, para que las personas decidan por sí mismo tomar esas decisiones. Es el acusador, es otra de las características, es quien acusa, ¿no? Es Belial, es Belcebú, es el tentador, el traicionero, el mentiroso, que esa es otra de las características que tiene Satanás, ¿no? La mentira que utiliza para guiar a las personas. Entonces, si bien es cierto, el mal está en nosotros, la función de Satanás es tentarnos siempre, es plantear mentiras, es sembrar las dudas. Entonces, si eso sucede es porque existe, porque está, porque nadie nace de suyo propio querer ser malo. La maldad está presente
y eso hace que el ser humano vaya tomando decisiones al respecto. Apocalipsis dice que al final será echado en el lago de fuego el diablo y sus ángeles como una realidad, ¿no? Como una realidad que en la nueva vida ya no tendrá más participación. Y si lo plantea como una realidad es porque existió en su momento, sino ¿para qué destruir algo que no existe o que no existió nunca, ¿no? Si se va a destruir, la muerte es porque existe. Sus ángeles es porque existieron y Satanás, el diablo, es porque existió. Entonces sí, sí existe, sí existe. Hay evidencia bíblica suficiente para hacerlo. No lo abarcaríamos hoy toda la clase, porque estos minutos, porque bueno, tendríamos que tener un curso sobre Satanás. Ahora, creo que en teología sistemática tendrían que ver el tema del mal. Me parece que ahora en la clase que viene tendrían que plantearlo. Y si no, pregúntenselo al profesor. Creo que sería lindo, porque tienen que hablar un poco de la soterología, la mortología, la eclesiología. Ya teología sistemática 2 tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con esos. La angelología es una de las ramas que muy pocas veces se explota, aun cuando todos hablamos de los ángeles. Poco sabemos de los ángeles. Entonces, bueno, platiquen un poco con el profesor y les puede ampliar más el tema de la existencia de Satanás. ¿Está? Bueno, déjenme concluir hoy estuvo muy linda la clase, lástima que se termina. Bueno, ni modo, hermanos. Pero permítanme concluir. ¿Les parece? Ya no hacemos receso. Si alguien quiere pararse algo y demás, no sé, ya ver, está comiendo. Gracias a mi corazón. Yo fui por una manzana porque no podía más. Gracias. Ay. Bueno, conclusión. Vamos, concluyo. Conclusión. Hay tres, hermanos, para muchas personas, la presencia del mal en el mundo, como hemos planteado, ¿no es cierto?, es motivo para poner en tela de juicio, primero, la existencia de Dios, y segundo, que si Dios acaso llegara a existir, fuera bondadoso o fuera amoroso. La Biblia, hermanos, nos va a presentar tres pruebas irrefutables que desmienten tal postura. Por eso digo que quise terminar con tres pruebas cristianas suficientes para eso. Primero, no debemos olvidar jamás que Dios demuestra su amor hacia nosotros, no escapando a nuestro sufrimiento, no siendo indiferente a nuestro sufrimiento, sino como dijo la hija de Billy Graham, que no lo platiqué en la anécdota que charlé hoy, que Dios es un caballero que permanece en el lugar donde se le permite estar, y cuando se le dice que salga, él sale, no por suyo propio. Dios, hermanos, siempre va a estar con nosotros. Lean, por favor, para mí, Isaías 63:9, por favor. Y el Salmo 23, me encanta mucho esa parte donde dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Dios podría sacarnos del valle de la sombra y de la muerte? Sí. ¿Dios podría hacer que nosotros no sufriéramos lo que hemos sufrido y lo que tal vez sufriremos? Sí. ¿Dios puede llevarnos por otro camino que no sea oscuridad y muerte? Sí. Sin embargo, la vida es así. Tenemos que pasar por esos valles. Pero Dios hace algo maravilloso. Dios no se aleja de nuestros valles, sino se mete con nosotros en nuestros valles y camina con nosotros en nuestros senderos de muerte. Por eso el salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios, como peregrino nuestro, camina a nuestro lado y nos protege. Y el profeta Isaías diría algo muy interesante. Por favor. Dice así,
Isaías 63, 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Amén. Gracias, Saúl. ¿Se dan cuenta en la primera frase? En toda la angustia de ellos, él fue angustiado. O sea, Dios participa de nuestro sufrimiento. Dios llora con nosotros. Dios camina a nuestro lado. Dios guarda silencio cuando sufrimos, cuando pasamos todo eso. Dios guarda silencio, pero su silencio es amoroso, está a nuestro lado. Nos dice, no estás solo, yo estoy contigo. Y traigo a colación otra cita de Bernard Ram, que me gusta mucho. Dice, la cruz es la más clara revelación del amor, la bondad y sabiduría de Dios. Así que, cuando ocurre una tragedia en cualquiera de sus formas, el cristiano halla consuelo mirando a la cruz donde no hay sombra, sino solamente la radiante luz de la verdad divina que nos habla del amor indecible de Dios. Por eso, cuando pasemos por valles de sombra y de muerte, veamos la cruz, porque en la cruz encontramos la muestra más profunda, más auténtica del amor de Dios. Dios también sufrió. Dios también, pudiendo haber salvado a su Hijo, Él tenía todo el poder y toda la autoridad. No lo hizo por amor a nosotros. Por eso, cobijarnos a un Dios que nos entiende siempre traerá una luz de esperanza. Una luz que cuando pase la oscuridad, ¿no es cierto?, nos hará sentir el amor indecible de Dios. Ese amor que todo lo puede, ¿no?, que todo lo soporta. Dios nos ayuda a eso. Segunda prueba, ¿no?, del mal que a veces nos aqueja y que pensamos que Dios no existe, es que la Biblia habla de que Cristo vendrá por segunda vez. Tenemos una esperanza. La vida nuestra, queridos hermanos y hermanas, no termina. Habrá una resurrección. Esa es nuestra esperanza. No vamos a morir eternamente. Habrá un juicio sobre los justos y sobre los injustos, y habrá una recompensa hacia los fieles. Esperamos la venida de Cristo y en esa fe nos sustentamos. ¿Alguien quiere leer para mí, por favor, estas citas? Mateo 13:43. Y solamente vamos a hacer mención en la última parte. Y Apocalipsis 7, del 15 al 17. Por favor, ayúdenme a leer. Dice así el 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Gracias. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Qué lindo, hermanos. Esa es nuestra promesa, ¿no? Y en esa promesa nos cobijamos. Y esa es la promesa que nos sostiene. El malvado, el injusto, el perverso recibirá su castigo, sin duda, sin duda. Pero el justo, ¿no?, tendrá la recompensa en la venida de Jesucristo. Juan, el vidente, lo describe de una manera perfecta. Por favor. Apocalipsis 7, del 15 al 17. Sí. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. Hasta el 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará
toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Bueno, gracias. No hay mejor esperanza, no sé si les parece a ustedes, que escuchar este mensaje de salvación, ¿no es cierto? No hay mejor esperanza. Me encanta. Dios extenderá su tienda. ¡Wow! ¡Qué increíble, hermanos! No habrá llanto, no habrá calor, no habrá sed, no habrá más hambre. El Cordero estará en medio de todo y nos pastoreará y nos guiará. Y Dios secará toda lágrima de nuestros ojos. Esa es nuestra esperanza. Hoy tenemos que sufrir, dice el apóstol Pablo, el sufrimiento presente no se compara con la gloria venidera, no se compara, ¿no? Y entonces en esta fe nos cobijamos. Y la tercera razón es que Cristo establecerá un nuevo orden en la tierra y el mal no existirá más. El mal será expulsado. Todo esto que ha quebrantado el corazón del hombre y que lo ha colocado en la expresión de dudar de él, algún día no existirá más. El apóstol Juan en Apocalipsis 1, 2, 27, versículo 27, si alguien quiere leer para mí, por favor, Apocalipsis 21, versículo 1, 2 y el versículo 27. Dice así. Leo. Perdón, sí, tú, lee, Marisa, lee, Marisa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El 27 nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias. Esta es la esperanza. Cristo va a establecer, dice que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, descenderá la santa ciudad de Jerusalén, a la tierra, no entrará en ella cosa impura, abominación, ya no sé ni qué dije. Bueno, eso, no entrará más maldad, no, todo será destruido y habrá algo diferente. Allí mucha gente entenderá muchas cosas o entenderemos un montón de cosas. Esta es la defensa mejor de nuestra fe. Esta es la parte en la cual nosotros, hermanos, no podemos decir que Epicuro no tenía razón, ¿no es cierto? Epicuro no tenía razón. Por sobre todas las cosas, es posible que el mal pueda existir en un mundo gobernado por Dios, que es bueno, poderoso y todopoderoso. Sin embargo, el mal en este mundo es pasajero, es temporal. Dios lo tolera por un momento, ¿no? Porque tiene propósitos, pero su triunfo será verdadero. El adversario será juzgado y el mal será destruido. Y esta es nuestra fe. Y en esta fe, hermanos, no nos movemos, no nos moverán. Esta es parte de la razón por la cual somos cristianos, ¿no? Y entendemos la importancia de encarar el dolor y el sufrimiento de esta manera. Bueno. Y terminamos entonces. Bueno, espero que haya sido aleccionadora las reflexiones que tuvimos durante la cátedra, hermanos y hermanas. Espero que haya sido de bendición y que nos siga ayudando a seguir reflexionando la importancia de no alejarnos del mundo. Así empezamos esta cátedra. No somos del mundo, pero estamos en el mundo y tenemos que redimir al mundo. No podemos alejarnos del mundo. Tenemos que estar allí y tenemos que dar cuenta de lo que creemos. ¿Ok? Así que bueno, deseo que haya sido de bendición esta cátedra para ustedes. Lo fue para mí, sinceramente, fue muy, muy linda, muy aleccionadora. Por eso siempre se dice que el que enseña aprende 2 veces. Y bueno, solamente para terminar, hermanos, ¿hay alguna pregunta sobre el trabajo final? Traté de ser lo más claro en las especificaciones del trabajo final.
pero si alguien tiene alguna duda, ¿quedó claro? Hablen ahora o callen para siempre jamás. Pastor, todavía ni tuve tiempo de entrar y mirar el examen. Ah, bueno, está bien. Bueno, si algo le sirve, cierra el 20 de noviembre. Entonces, para que le vayan calculando. Bueno, lo platicamos rapidito. Como les dije, van a plantear, investigar 4 sistemas de creencias filosóficas religiosas. Una está englobada en lo que es el ateísmo, el agnosticismo y el humanismo. Son 3 en una, ¿ok? El segundo sistema de sistema filosófico religioso tiene que ver con el judaísmo mesiánico. El tercero es con el mundo musulmán. Y el cuarto tiene que ver con las religiones sincretistas, que son estas religiones de la nueva era, religiones que mezclan, ¿no?, aspectos de santería con aspectos religiosos evangélicos, y a veces hay movimientos que traen los aspectos ancestrales de los pueblos originarios y los mezclan con la fe cristiana. A eso se le llama las religiones sincretistas. ¿Ok? Investigue cuáles son. Las consignas son investigar cuándo empezó el movimiento, quiénes fueron los fundadores, en qué partes del mundo están más presentes. Eso nos ayudará a saber en Argentina, en Perú, en Colombia, en distintas partes donde hay mayor presencia de ese tipo de movimientos, ¿no es cierto? Investigar 3 postulados, creo que puse, si no mal recuerdo, 3 postulados de ellos. ¿Qué creen? 3 creencias de ellos. Y la idea es que podamos dar una respuesta evangélica, cristiana, bíblica a esos postulados. ¿Cómo responderíamos nosotros a esos postulados que ustedes van a investigar? Es muy importante que esté fundamentado bíblicamente, ¿ok? Bíblicamente, con citas bíblicas. Esto depende de su respuesta, pues es la calificación, ¿ok? No quiero chamullo, no quiero rollo, quiero respuestas concretas, pero profundas, que sean sustanciosas, diríamos, ¿no? Porque eso nos va a permitir tener ya la idea articulada, el concepto articulado. Y es muy importante que citen las fuentes que ustedes echaron mano, ¿ok? Si investigaron en internet, pónganme por favor la liga, ¿no? El sitio de internet donde ustedes investigaron. Si investigaron en un libro, pongan los datos bibliográficos. Y no es obligatorio, evidentemente, pero si alguien charla con un ateo, pregúntele qué es lo que vos crees, por qué crees, cómo crees, etcétera. Si pueden, si no, no hay ningún problema. Háganlo solamente de manera, a través de los medios de comunicación. ¿Ok? En términos generales, esas son las consignas del trabajo final. No hay carillas máximas ni mínimas. Eso va a depender mucho de sus trabajos de investigación. El trabajo de investigación, hermanos, no es tan complicado porque si ustedes investigan en un lado es cortar y pegar. No van a hacer otra cosa. Lo que sí van a trabajar es en elaborar las respuestas evangélicas. Eso sí, van a trabajar. ¿Ok? Por lo demás, es solamente cortar y pegar. Eso en Google, San Google nos ayuda a todos. Pero es muy importante que citen sus fuentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa, a sus órdenes, en el teléfono estoy. Me manda un mensajito y con todo gusto lo aclaramos. ¿Tá? Bueno, hermanos, hermana, muchas gracias. Gracias por el aguante. Nos vemos hasta el 2023. Dios mediante. Es un placer que pasen felices Pascuas. No, Pascua ya pasó. No, ¿cómo es? Navidad. Halloween, Día de Muertos, ¿o de qué me hablas? Fiestas, pastor, ¿Cómo se va a fiestas. olvidar la Navidad? Nosotros, Ay, ya. ¿cómo? Yo tengo una No. pregunta. ¿Mandé? Lucy, yo tengo una pregunta.
Sí, lo sé. Hermano, la calificación, tenemos un pendiente ahí con una materia de la hermana Ruth. Sí, yo ahora voy a mandarles un mensajito para clarificarles. Quien no presente el trabajo, la monografía final, no se preocupe, se va a calificar solamente todos los planes de acción y todos los cuestionarios que enviaron. ¿Okay? Okay. De ahí va a ser su calificación. Quien ya haya trabajado su monografía final puede ayudarse, ese trabajo es como un puntito extra por si les va mal en sus otros trabajos, en las Bueno, otras tareas. está bien. ¿Ok? Está bien. Ok. Y también nos falta calificación del hermano Ramón. Sí, sí, ahí vamos a tener un poco de paciencia porque el pastor anda Bueno, vuelto loco bien. con cualquier cosa, pero yo le voy a recordar y espero que pronto tengamos esa calificación. Está bien. Bueno, ¿Ah? gracias. Vos tranquila, Lucy, vos seguro acreditaste todas. Ay, Señor Dios. Sí, sí. Vamos Bueno, ahí. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, cuídense mucho. Nos Dios vemos les bendiga a todos. el